Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, pues vamos avanzando. Esta semana revisaremos los fundamentos del DEO desde un enfoque sistémico, los modelos de cambio planificado y la forma de hacer diagnóstico organizacional. Como lo comentaba en el video anterior, una forma muy usual de hacer diagnóstico es mediante una herramienta que se llama FODA, que son básicamente el análisis de las fortalezas y las debilidades para el aspecto, para lo interno de la organización, y regularmente se limita a los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos. Es decir, ¿se tiene o no se tiene? Por ejemplo, podríamos decir que si tenemos personal capacitado, esto puede ser considerado como una fortaleza. Si no tenemos personal capacitado, esto puede ser considerado como una debilidad. Si integramos las dos, es decir, si a lo bueno, que en este caso son las fortalezas, le restamos lo malo, que son las debilidades, nos genera algo que se llama competitividad, ¿no? Competitividad de la organización. Para lo externo son las amenazas y las oportunidades, y establece básicamente la atractividad de la organización. Esto significaría tratar de entender no solamente el entorno en este momento, es decir, aquí y ahora, sino en un futuro inmediato. Otra forma de hacer diagnóstico es con un enfoque sistémico, como lo platicamos. La teoría general de sistemas considera a las organizaciones como sistemas abiertos en un intercambio activo con el ambiente que lo rodea. Von Bertalanffy fue el primero en articular los principios de la teoría general de sistemas. Esto fue en 1950. Y Kant y Kahn fueron los primeros en aplicar la teoría de sistemas abiertos en las organizaciones. Esta teoría es uno de los instrumentos conceptuales más poderosos que hay disponibles para comprender la dinámica y el cambio en las organizaciones. Las características de un sistema, según Parsons, son conseguir los fines y objetivos perseguidos, ¿no? Adaptarse, por ejemplo, al medio y a las situaciones dentro de las cuales se debe desenvolver, conservar su equilibrio interno y mantener su cohesión interna. El concepto de sistema abierto implica que existe un intercambio de energía e información entre el sistema y su entorno, de lo cual significa que se encuentra en permanente interacción con el medio. Ese intercambio e interacción de tal naturaleza que logra mantener algunas formas de equilibrio continuo. Las relaciones con el entorno son tales que admiten cambios y adaptaciones. Si continuamos o retomamos lo que hablamos del diagnóstico, entonces se deberá basarse en el análisis de los procesos, es decir, entender las entradas, las salidas, los proveedores y los usuarios. El diagnóstico organizacional, pues, consiste en obtener información válida acerca de la organización, implica recolectar y analizar información sobre la cultura, sobre los procesos, sobre la estructura y otros elementos esenciales para la propia organización. La importancia del diagnóstico organizacional radica en que ayuda a detectar aspectos que pueden ser mejorados o áreas de oportunidad. Permite determinar qué tipo de intervenciones son las más indicadas para aplicar. Sienta las bases para delimitar y esclarecer y dar prioridad a los problemas detectados. Es el primer paso para buscar la efectividad de la organización. El diagnóstico puede referirse a una parte del sistema, la relación que existe entre los sistemas, el sistema total o el sistema y su entorno. Recuerden que las fases del desempeño de un programa de desarrollo organizacional son, en primero, la entrada, que es identificar las necesidades que justifican el cambio en la propia organización, hacer un contrato. Esto es básicamente establecer o crear un clima de colaboración entre las partes, más que firmar algún tipo de clausurado, es tratar de generar este rapport, esta situación de comodidad y de colaboración entre las partes involucradas. El diagnóstico que decíamos es identificar áreas de oportunidad. La retroalimentación o retroinformación, que es básicamente dar a conocer los resultados del diagnóstico, identificar y involucrar a las personas que tienen que ver con las áreas identificadas como áreas de oportunidad. La planificación del cambio es diseño de objetivos, estrategias para el cambio planificado. Después, esto implicaría ya el modelo de intervención, que sería implementar las acciones necesarias para el cambio. Y también, el último punto sería la evaluación, es decir, evaluar mediante indicadores las acciones implementadas y su mejora en la organización. Por lo tanto, para la actividad número 3,
deberá elaborar un proyecto de diagnóstico organizacional siguiendo el proceso y los siguientes criterios. Primero es elegir a una organización preferentemente pública para la realización del diagnóstico organizacional. 2. Contactar al responsable de la institución para plantearle la posibilidad y factibilidad de la realización del estudio, identificando de manera conjunta una problemática, ubicando un área en particular de la organización, puede ser la dirección, un departamento, una oficina, la cual debe tener como mínimo 10 integrantes. 3. Acordar con los representantes de la organización la forma de trabajar, los tiempos para la aplicación de los diferentes instrumentos, para recuperar información, ¿no? Y los productos entregables a la organización con los resultados del diagnóstico. 4. A partir de lo anterior, entonces ya deberán elaborar un documento máximo de 2 cuartillas, atendiendo los puntos señalados en la lectura, la demanda inicial, ¿no? Que esta se encuentra en el tema 3 de la sección de recursos de apoyo. Y diagnóstico organizacional, capítulo 4, de Darío Rodríguez. La estructura que debe seguir el diagnóstico, bueno, eso es el nombre del proyecto, los objetivos generales y particulares. Dentro de la metodología deberán comentar a la población, describir a la población en estudio en términos de número de integrantes, rango de edad, sexo, nivel de escolaridad, puesto, antigüedad, departamento, área a la que pertenece. Instrumentos. Describir el o los instrumentos a utilizar para recabar información en términos de los apartados, factores y reactivos, es decir, son cuestionarios, son entrevistas, qué tipo de instrumentos. Siempre que se aplica un instrumento en la práctica real, no en este ejercicio, se deberá considerar si es a toda la población o solo es una muestra, si esa muestra es representativa, eso nos debemos de preguntar siempre, la muestra es representativa, y además cuáles son los criterios de inclusión y cuáles son los criterios de exclusión para esa muestra. Después de eso tendrán que elaborar un cronograma, un gráfico de Gantt, donde establecerán las actividades y las fechas o los días en los que se va a trabajar. El último punto, bueno, pues no aplica porque es básicamente la cuestión de los costos. Y por último, el equipo consultor, que en este caso sería el nombre del alumno. Por último, recuerden que estoy al pendiente de sus dudas o comentarios. Por favor, si existe alguna, no duden en hacerlo en inbox o en el foro de dudas. Reciban afectuosos saludos.